primer lugar, un gobernante o un representante de la gente debe sobre todo velar porque se cuide el dinero de la misma gente. Y parte de cuidar ese dinero y los intereses del país y también de los trabajadores y trabajadoras que cotizan a los fondos de pensiones es ser transparente con la forma en la que se toman las decisiones. Yo creo que el gobierno tiene que haber sido más abierto y más transparente sobre, y debe hacerlo, de la situación de las finanzas públicas de El Salvador y responder durante esos 4 años que no se paguen los fondos de pensiones, que hay ese periodo de gracia, qué va a pasar con la rentabilidad de las pensiones en ese periodo. Y plantear de forma honesta por qué se tomó esta decisión, priorizando por un lado la posibilidad de generar mayor liquidez o mayor margen de maniobra en las finanzas públicas, pero muy probablemente a costa de la sostenibilidad y de la rentabilidad de los fondos de pensión. Otro tema, diputada, quería su opinión sobre la petición que la ONU le ha hecho al gobierno de El Salvador en el sentido de explicar a qué se deben las detenciones de los líderes comunitarios de Santa Marta. Pregunta específicamente la ONU cuál es la causa, si se ha garantizado la salud de ellos, el tema del debido proceso y la respuesta que El Salvador envió el 6 de mayo, hace 4 días, menciona detalles como que, por ejemplo, ha garantizado la salud porque lo llevó a un centro de salud para adultos mayores, reos, el 9 de marzo, o sea, un día después que vino la carta de la ONU, o por ejemplo dice que también ha garantizado que tengan acceso a sus abogados defensores, entre otras cosas. Entonces, ¿qué valoración hace de la exigencia que se le está haciendo al gobierno de explicar el tema de Santa Marta? Este tema hay que poner mucha atención. Me parece que las personas mayores de 30 años se pueden acordar que El Salvador prohibió la minería metálica y que hubo una lucha de parte de sectores sociales y ambientalistas muy fuerte y muy estratégica para hacer esa prohibición y proteger el agua y proteger los territorios. Son las personas que han sido detenidas en este caso quienes fueron uno de los principales líderes de esa lucha. Ahora este gobierno les está acusando de crímenes realizados durante el conflicto armado en contra de víctimas de violaciones a derechos humanos en el conflicto armado, pero ha quedado en evidencia en otro tipo de acciones y de decisiones que ese tema en la práctica no le importa a la actual administración. Que las víctimas del conflicto armado no le importan, no son prioridad. Más bien queda la pregunta que tenemos que hacernos es si hay algún interés de parte de esta administración de volver a la minería, de adoptar la minería metálica o de otro tipo como una apuesta económica que sería gravísimo en contra de los intereses sociales y ambientales de nuestro pueblo. Luego del anuncio de que próximamente llegamos a un año sin homicidios, ¿considera de que este dato es cero o que existe transparencia? Con respecto a los homicidios, también teniendo en cuenta que existe, medios de comunicación y también organizaciones de derechos humanos de estos homicidios con respecto a las personas que están privadas de libertad y que han fallecido a manos del Estado dentro de los centros penales y también los presuntos candidatos que han sido asesinados en yo veo un patrón bien claro de cómo gobiernos anteriores y administraciones anteriores trataron el tema de los homicidios como un número. Se decía 12 homicidios diarios, 11 homicidios diarios, 14 homicidios diarios, y estábamos con base en cifras y cifras. Y lo que había era también una tregua detrás ante el descenso de esas cifras diarias de homicidios. Hoy veo nuevamente el enfoque sumamente claro sobre las cifras, cuántos días sin homicidios. Y ni siquiera son días seguidos, ¿verdad? No es que hemos tenido un año ininterrumpido sin homicidios. Hemos tenido 365 días según cifras oficiales que no son transparentes, que no toman en cuenta otros sectores de la sociedad y que también están muy marcadas con un velo de propaganda gubernamental. Por lo tanto, el enfoque no debe ser cuántos días hay sin homicidios según las cifras oficiales. Es si las víctimas han tenido justicia. Es si El Salvador es un país cuya aparente tranquilidad es sostenible en el tiempo. Y si bien puede haber disminuido el índice de homicidios a nivel nacional, pero también surge un nuevo fenómeno sumamente preocupante, que es las muertes dentro de los centros penales.
que también hay un subregistro, también no hay suficiente información, y es aquello por lo que abogamos, que las personas inocentes que están guardando prisión detenida de forma arbitraria dentro del régimen de excepción podrían estar siendo víctimas de condiciones, como ya lo dice el informe de Naciones Unidas, condiciones carcelarias que atentan contra su integridad y su vida. El tema de la justicia es lo que debe prevalecer, la independencia de las instituciones y su capacidad por también resolver los casos y darle verdad y justicia a la víctima. Ahorita acaba de decir de que sí hubo tregua, o sea, ¿usted acepta de que sí hubo tregua con las pandillas? Bueno, los gobiernos anteriores y de parte del periodismo de investigación, periódicos que ahora se atacan de forma frontal como El Faro, como Factum, por ejemplo, evidenciaron como hechos periodísticamente demostrados que hubo tregua con anteriores administraciones. Por lo tanto, es un patrón que tenemos en nuestro país y que hay que analizar muy profundamente. No podemos basar en ese tipo de soluciones la paz, la justicia en nuestro país, sino tiene que ir más allá y no puede ser a través de actos arbitrarios, de agresiones ilegales, de incumplir la ley, la Constitución y los derechos fundamentales.